El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece la liturgia de la Iglesia en este lunes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Bueno, si os dais cuenta, casi que las lecturas giran en torno, pues, a esta situación que la primera lectura nos presenta y que el Señor recuerda, ¿no?, cuando predica en la sinagoga de Nazaret, junto con otra situación que se vivió en tiempos del profeta Elías con la viuda de Sarepta en territorio de Sidón. ¿De acuerdo? En el segundo libro de los Reyes aparece, ¿no?, esto que denominamos el ciclo del profeta Eliseo, el discípulo del profeta Elías, como la historia del día de hoy pues nos presenta una situación muy peculiar, y es que el general del ejército sirio, ¿no?, pues Siria está al norte de Israel, ¿de acuerdo? Evidentemente, ¿no?, en aquel momento pues existían tensiones territoriales entre Siria y el reino del norte, el que tenía por capital Samaria, cuando se dio la división del pueblo de Israel en 2 reinos. Entonces se da esta situación, hay una incursión de los sirios en territorio de Israel, se llevan de alguna manera, ¿no?, a algunos cautivos que hacen esclavos, dentro de ellos una joven o una doncella seguramente israelita, que es puesta al servicio de la casa de este general, de Naamán el sirio, ¿no? Como de algún modo, ¿no?, pues en medio de la situación de su casa se da el drama, ¿no?, de la situación de su enfermedad. Es una persona que padece de lepra, pues esta doncella israelita le habla, ¿no?, acerca de la existencia del Dios del pueblo de Israel y la existencia de un profeta como ninguno, ¿no?, que sería el profeta Eliseo, con la certeza de que si en algún momento ellos se acercaran a ese profeta que habla en nombre de Dios, muy probablemente alcanzaría la sanación de su enfermedad. Y ya sabéis que la lepra, ¿no?, como enfermedad, pues evidentemente era una enfermedad, digamos, bastante típica, ¿no?, en el sentido, ¿no?, que es una enfermedad que desfigura, ¿no?, a la persona, que le deshumaniza en el sentido físico de la palabra, ¿no?, pero que nosotros podemos asociar a lo que produce el pecado en el corazón del hombre, ¿no? El hombre también, de algún modo, si sufre de una lepra espiritual, vamos a decirlo así, se aliena, ¿no?, pierde su capacidad de reconocerse como hijo de Dios. La invitación es: acércate a Dios, acércate al profeta, ¿no? Evidentemente, el profetismo alcanzará su dimensión más plena en Cristo, ¿no?, lo cual quiere decir que nosotros tenemos la certeza de que Cristo puede liberarnos de esa lepra espiritual, ¿de acuerdo? En la base de esa invitación que recibe, ¿no?, la familia del general sirio, pues el general habla con el rey de Siria, que envía al rey de Israel, pues a su general, con un montón de prebendas y regalos, y con una carta, con una nota, donde dice: oye, yo tengo gran estima por este que es mi general, con él he conseguido grandes victorias, te pido por favor que le ayudes, porque me he enterado que allí puede ser liberado de la enfermedad que padece. Coge el rey, ve la carta y dice: uy, este está buscando mi ruina. ¿Quién soy yo en algún momento para liberar a este hombre de esta enfermedad? Se rasga las vestiduras, evidentemente, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Con qué fuerza podemos nosotros
liberar, ¿no?, esa dura esclavitud que está presente en el corazón del hombre. Pero sin embargo, aparece Eliseo en escena, se entera que el rey, ¿no?, se ha regado las vestiduras, que se ha desencajado porque es incapaz de prestar, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, es incapaz de mirar hacia Dios, ¿no?, en medio de esa circunstancia, y le dice: oye, no te aflijas, no te pongas así, que ya verás que aquí se va a manifestar que verdaderamente Dios está con Israel, ¿no? ¿De acuerdo? Mandadlo, ¿no?, hacia acá, hacia mi presencia. Pues se fue el general Naamán, este sirio, con toda su comitiva, esperando de alguna manera el encuentro con el profeta, y Eliseo ni sale. Ni sale a su encuentro. Manda a un siervo y le dice: oye, que manda a decir Eliseo que si te quieres sanar, que vayas y que te laves 7 veces en el Jordán. Claro, el general se queda un poco, ¿no? O sea, yo esperaba, diría el general, yo esperaba que saliera alguien, ¿no?, y que de algún modo hiciera algún tipo de conjuro o hiciera algún tipo, ¿no?, de, ¿me explico?, que me cogiera, que me tocara, que me sanara. Y este viene y encima me dice que me vaya y me lave en el Jordán. El Jordán, en ese aspecto, tampoco es que fuera, no sé, un super río, ¿no? Pues los que han tenido la dicha y la gracia de la Tierra Santa, pues en realidad es un hilito de agua, vamos a decirlo así, comparado, ¿no?, seguramente con los ríos que el general de alguna manera, ¿no?, contemplaba en la ciudad de Damasco, ¿de acuerdo? Pues, y este me manda, y yo no podría bañarme de ahí en los ríos de Damasco y quedar limpio, anda ya, que le den. Bueno, no digo esto, ¿no?, pero entendéis. Y se va, ¿no? Pero en el momento en el que se va a ir, viene otro siervo. Fijaos, ¿quiénes son los que en algún determinado momento insisten en la posibilidad de abrir el corazón a una respuesta de fe? Son siervos. ¿Y los siervos cómo son? Pequeños, simples, sencillos. El general en ese momento todavía era altivo, orgulloso, incapaz de aceptar algo que de algún modo podríamos denominarlo una obediencia de fe. Te pide algo sencillo para remediar el daño que hay en tu corazón. Ya sabéis que eso representa a Cristo, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, los 7 baños en el Jordán, ¿qué representan para nosotros? Los 7 sacramentos en la iglesia. Signos completamente sencillos. Si os dais cuenta, ¿no? La experiencia de nuestra fe, cuando el Señor nos dice que hay que alimentar el corazón, cuando hay que sanar las heridas del alma, nos plantea los 7 sacramentos como medios oportunos para renovar la gracia de Dios en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Partiendo del bautismo y especialmente atendiendo a los sacramentos de vida, que para nosotros son la confesión y la Eucaristía en sí. ¿De acuerdo? Pero son los que nos renuevan interiormente. ¿Nos pide algo muy extraordinario Dios? No. Lo complicado es nosotros. Pero nosotros preferimos ir a un brujo, preferimos que nos lean las cartas, preferimos que de alguna manera, ¿no?, pues qué sé yo, ¿no?, que alguien haga algo raro, ¿no?, para tener la sensación de que eso nos va a dar bienestar y porvenir. ¿De acuerdo? Pero la gente sencilla sabe que de cara a Dios lo que hay que tener es obediencia de fe. Y creer que esos signos pequeños y sencillos tienen la capacidad de otorgarle al corazón del hombre lo que el hombre necesita: sanación de sus enfermedades, de su lepra. ¿De acuerdo? Finalmente recapacita Naamán, se va a las aguas del Jordán y allí se baña 7 veces y ¿cómo le sale la piel? Limpia como la de un niño. Imaginad todas las mujeres corriendo al Jordán. Y dirá el Bariloli: ¿y cuántos hombres, padre? ¿Y cuántos hombres? ¿No? ¿Cuántos de alguna manera, no? Querrían que su piel volviera a ser como la de claro, la piel de la niñez es una nueva vida, a fin de cuentas. El signo que de alguna manera acompaña esta descripción de este texto es una nueva vida. Es volver a la vida, es volver a vivir, ¿no? Lo que se produce como el efecto del contacto con esta agua que, repito, hace alusión al bautismo y a los sacramentos. ¿De acuerdo? Y en ese momento Naamán ahí ya se rinde. Vuelve nuevamente donde Eliseo y hace una profesión de fe. ¿De acuerdo? Por fin, ¿no? Cede, ¿no? Se baja. No hay ningún Dios como el Dios de Israel, ¿no? ¿De acuerdo? Y esa va a ser su profesión de fe, muy probablemente de lo que dará testimonio cuando regrese a su tierra, cuando regrese a Siria, ¿no? Entonces,
¿Me entendéis un poco el significado, ¿no? de este acontecimiento que de alguna manera manifiesta, ¿no? evidentemente la capacidad que tiene Dios para realmente sanar el corazón del hombre a través de signos sencillos, que es lo que representan fundamentalmente para nosotros los sacramentos. ¿De acuerdo? Bueno, de esta historia habla Jesús en el Evangelio. Jesús está en Nazaret. Nazaret es su tierra, donde él estuvo toda su vida, ¿no? ¿Me explico? Donde se le conocía como el hijo de José, el carpintero, ¿de acuerdo? Una persona sencilla, una persona que de algún modo jamás nadie podría pensar que se presentara después de cumplir sus 30 años y se presentara con la autoridad propia de un rabí, de un maestro, del Mesías, ¿no? ¿De acuerdo? Algo que no cabía, ¿no?, en la cabeza de sus coetáneos. No sé, cualquiera de nosotros, ¿no?, que fuera a su barrio de toda la vida. No, soy el Mesías. A ver quién te cree, ¿no? Entonces tenían las dudas, la desconfianza. A pesar de que salía de sus labios palabras de autoridad, dudaban y desconfiaban de ello. ¿De acuerdo? Les faltaba fe. Y había, en cierto modo, altivez. No había sencillez. Porque podríamos reconocer la obra de Dios en un medio sencillo si podemos abrir el corazón. Pero su corazón estaba ahí endurecido. Entonces, por eso Jesús dice, por eso ningún profeta es bien recibido en su tierra, ¿de acuerdo? Porque falta fe y confianza para reconocer la obra de Dios a través de una persona que es sencilla en sí. ¿Me explico? Yo por eso entiendo un poco eso de creo en la iglesia, ¿no? Cuando uno en el credo dice creo en la iglesia y todo el mundo dice, uy, la iglesia, ¿no? Menuda parranda de borracho, mujer. Es que de algún modo Dios ha querido que la transmisión y la comunicación de la gracia esté determinada por un medio pobre y sencillo. ¿Me explico? Si fuéramos irreprensibles, perfectos, ángeles sobre esta tierra, que no lo somos, evidentemente, pues de algún modo parece que tendríamos más autoridad y que la gente tendría más certeza para creer. Pero hay que creer en la base de una obediencia de fe. Y Dios ha querido transmitirle a ese medio sencillo la posibilidad de la gestión y la administración de los sacramentos. ¿Entendéis? Obediencia de fe. Creer que a través de eso que no cuenta a los ojos del mundo, Dios manifiesta su gracia y su compasión, su misericordia, su salvación. Pues muy bien, por eso él dice, al final, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, pero no fue enviada sino a una viuda de Sarepta, en territorio de Sidón, que no sé si recordáis que esta mujer se movió por la fe y atendió a las palabras del profeta, mientras que en Israel nadie le hizo caso. De la misma manera que había muchos leprosos en tiempos del profeta Eliseo y solo uno de ellos alcanzó la sanación, Naamán el sirio, al final porque terminó cediendo, terminó de alguna manera, ¿no?, pues aceptando la obediencia de fe a las palabras del profeta. ¿De acuerdo? Pues evidentemente, ¿no?, pues lo que el Señor les está diciendo, les está reprochando a los habitantes de Nazaret es su falta de fe, su incapacidad para poder realmente aceptar, ¿no?, lo que el Señor les está mostrando, y por esa razón, pues evidentemente el Señor no pudo hacer los signos que pudo haber hecho si ellos hubieran tenido un corazón mucho más abierto, si se hubieran fiado de la palabra de Dios. Entonces, como se vieron confrontados y se vieron de alguna manera, ¿no?, pues denunciados en su falta de apertura de corazón, al final responden con rabia, rechinan los dientes e intentan llevar a Jesús para despeñarlo por un desfiladero que había ahí en Nazaret, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no había llegado la hora del maestro y el Señor se abrió paso. Y de alguna manera, ¿no?, pues esta situación, pues simplemente, ¿no?, lo que trae como conclusión es cómo a nosotros nos falta de alguna manera, ¿no?, esa disposición y esa apertura de corazón para que la fe obre los milagros, ¿no?, que muchas veces esperamos en nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Hoy en día, si de algún modo nosotros planteáramos cómo a través de la iglesia se nos transmite a nosotros los bienes de la salvación, mucha gente alrededor diría que eso son tonterías. ¿Me explico? Que son situaciones aburridas, que no les encontramos sentido, ¿para qué tanta misa? ¿Me explico? Rechazamos de alguna manera, ¿no?, lo sencillo.
Así que vamos a pedirle al Señor, sobre todo que tengamos esa obediencia de fe y que renovemos continuamente la gracia, aceptando y acogiendo lo que el Señor nos ofrece como medio. La palabra, los sacramentos, la oración. Fijaos, ¿es difícil? ¿Es algo complicado? Pregunto. Si para alcanzar la salvación nos pidieran subir de rodillas desde Murcia hasta la Fuensanta, o sea, si fuese lo haríamos. Pero nos ofrecen cosas sencillas, cosas que de alguna manera debemos aprender a ligar a la experiencia de vida en nuestro corazón, y que esa es la garantía fundamental, ¿no? Para poder de algún modo encontrarnos con la gracia de la salvación que Dios quiere ofrecernos. Es lamentable, ¿no?, que tengamos ese corazón, como ese corazón impermeable a la gracia, ese corazón duro, ¿no?, que se muestra incapaz de reconocer la grandeza de estos signos. Y a quien le concede la gracia, bendito sea, el que ha aprendido a reconocer en los sacramentos y en todo lo que Dios de algún modo dispone como medio de gracia en la Iglesia, pues quien encuentra esa riqueza, bendito sea ese corazón. ¿De acuerdo? Así que pedimos especialmente esa gracia para que nosotros nos mantengamos en ese camino, para que tengamos fe y confianza en lo que el Señor nos ofrece como medio de salvación. ¿De acuerdo? Estamos bien, ¿no? Ya. Así que bueno, continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.